Vámonos yendo con esta transmisión. Hola, bienvenidos. Y estamos aquí en una transmisión más para compartirte el método Neuroevolution, ¿sí? La evolución de nuestra vida, de nuestra existencia desde el amor. Bueno, vamos a compartir el día de hoy y vamos a explicar un caso. Vamos a estar trabajando, compartiendo contigo los jueves. Ya llevamos creo que 2 seguidos. Entonces vamos a estar todos los jueves, ¿sí? En esta dinámica para que sepas, a lo mejor estarás en la hora de la comida o en el camino a casa, del trabajo, o simplemente estás ahí, que tengas un rato o en familia o en algún lugar, pero que te des el espacio para escucharnos, para escucharme. En algunos momentos compartirá también Michelle, lo haremos desde nuestros muros aquí personales, aunque lo replicamos, ¿no? En los diferentes muros de Link, de Neuroevolution y los demás redes sociales que tenemos. Entonces, pues vas a tener la oportunidad. Acuérdate, también aspectos técnicos, pues que los videos que hacemos, estos videos, estos live, solamente se quedan un ratito en la plataforma. Normalmente creo que es un mes. Entonces sí lo vas a poder ver en grabación si algo te gusta y se pierde y te pierdes una parte. Entonces lo puedes ver en grabación por un rato, ¿sí? Estamos nosotros también procurando bajar la información de estos live y ponerla en YouTube, que es más fácil y ahí se puede quedar más tiempo. Pero de todos modos aquí en la plataforma, en las redes sociales, pues lo vas a poder ver, ¿vale? Entonces, de todos modos, la ventaja de estar así participando, como ahorita, los que ya están entrando, es que puedes hacer preguntas y que si tienes a veces la consulta de todo esto que hacemos y el tema de Neuroevolution y todo, pues tiene normalmente su costo, aunque mucho de divulgación lo hacemos gratuito, pero una consulta y resolver algunas cosas pues puede tener un costo, ¿no? Entonces aquí la ventaja es que puedes preguntar y casi que te ayudemos, que te consultemos, que te guiemos un poquito en este camino de Neuroevolution y pues es obviamente gratuito, ¿no? Si lo haces aquí, aprovecha el tiempo, ¿sí? Entonces también ayúdanos a llegar a más personas y sobre todo en este tipo de casos, particularmente como vamos a hablar nuevamente de autismo, pues mándaselo a las personas que sabes que tienen alguna situación que tiene que ver con esto o personas directamente relacionadas con un tema de autismo, familias o la persona como tal, ¿sí? Depende el grado de apoyo que necesite, ¿no? Entonces, de esa manera, pues hacemos un servicio todos, ¿no? Nosotros, pues con el trabajo, con la investigación, con los casos que atendemos, con la información que ponemos disponible y tú ayudando y ayudándonos a conectar, ¿no? Para eso son las redes, para conectar a unas personas con otras personas que tengan lo que otra persona necesita. Entonces, hoy puedes hacer esa diferencia, ¿no? Imagínate cambiarle de repente toda la perspectiva, ¿no? Cambiar la vida a una persona con una situación, sobre todo porque lo que nosotros hacemos, pues es de vanguardia, es vanguardista, es algo que ocupa la ciencia moderna y la gran ventaja, pues, es que lo hemos ido creando nosotros a través de la parte empírica, ¿no? O sea, de ponerlo en práctica, prueba y error, practicar y llegar a descubrir y a construir lo que hoy tenemos en el mundo de Neuroevolution que ponemos a tu disposición, ¿vale? Entonces, bueno, venos también, pues estas transmisiones son mucho con el apoyo tuyo, es decir, tú nos vas diciendo cómo construir esto de la mejor manera para que esto, por supuesto, si le estamos dedicando el tiempo, tanto de tu parte como de nuestra parte, pues es para que sirva, ¿no? Para que sea funcional. Entonces ayúdanos a ponernos comentarios de lo que tú creas que es lo mejor para estas transmisiones o tus preguntas y también tu participación. Por ejemplo, venos diciendo si te estás conectando ya, desde dónde te estás conectando, desde qué parte del país o si estás en algún otro país. En las transmisiones pasadas que hicimos sobre el tema de autismo, nos contactaron personas incluso de Argentina, de Chile, de Colombia. Fue muy bonito porque había varias personas de distintas partes. Entonces, si tú estás también en el extranjero, pues déjanos saber. Si eres de aquí de México, dinos de dónde te conectas. Ahí está ya el apoyo de mi papá, miren. Sergio Balandrán Rocha saludando desde León. Un abrazo a mi papá,
que también está muy metido en todo esto que hacemos y le gusta mucho. Así que gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. ¿Sí? Ya una vez hicimos una entrevista, estuvo muy buena con mi papá. Estuvo muy padre. Haremos otra pronto. ¿Sí? Bueno, aprovecho para los que se están conectando y para que quede aquí grabado en el video que vamos a hacer varias cosas en los próximos días, así que emocionate porque, por ejemplo, vamos a volver a hacer una edición más de Cine Cuántico. Este domingo tenemos Cine Cuántico, la película está buenísima, se llama El Vencedor, es una película garantizada, ¿no? Garantía Neuroevolution, es decir, te va a gustar y tiene que ver con lo que trabajamos, con el trabajo de la mente y todo eso. Entonces, domingo, acuérdate, domingo tenemos Cine Cuántico. Mañana, para los que ya saben, nos conectamos para hacer oración cuántica. Nos ha ido muy bien con las oraciones de los viernes. Se conecta mucha gente, más de 50 personas conectadas orando para diferentes temas, diferentes cosas. Y estamos en las meditaciones de todos los días, de lunes a jueves, meditando por un sueño. Puedes mandar tu sueño y entre toda la comunidad, hoy por ejemplo fuimos 56 personas meditando justamente para la neuroevolución de la relación de nuestros hijos, ¿no? De los papás con los hijos. Estuvo muy padre el día de hoy la meditación en la mañana. Entonces también es gratuito esa parte. Todo el tema de las meditaciones en vivo son gratuitas, así que simplemente es que participes y que formes parte. Y vas a ver que es una comunidad muy bonita que ya llevamos 5 años meditando juntos, ¿sí? Entonces mañana oración cuántica, domingo cine cuántico. Próxima semana vamos a tener 2 talleres. Uno, la segunda parte de finanzas cuánticas. Si tú estuviste en la de finanzas cuánticas 1, no te puedes perder esta. Si no estuviste en finanzas cuánticas 1, avísanos, te mandamos, por ahí debemos tener la grabación o por ahí debe estar en alguna red. Simplemente te vinculamos para que veas la grabación y estés en la segunda parte de finanzas cuánticas. En la de finanzas cuánticas hubo como 100 personas que participaron en la de finanzas cuánticas 1, así que vamos a hacer finanzas cuánticas 2 la próxima semana. Vamos a hablar de herramientas un poquito más elaboradas de lo que hablamos la vez pasada, ya del flujo efectivo, modelos de evaluación de activos, lo que es el costo de capital. Oh, híjole, va a estar bien interesante y vamos a entenderlo desde la mirada también clásica, pero también desde la mirada de Neuroevolution, desde la mirada cuántica. Así que prepárate para ese taller. Próxima semana, finanzas cuánticas, y tenemos una sorpresa por primera vez. Esta es una exclusiva. Por primera vez vamos a arrancarnos. Lo vamos a hacer ahorita abierto, así un taller experimental de, digamos, el módulo 1 de Escuela para Padres. La próxima semana entonces tendremos el módulo 1, un tallercito de Escuela para Padres, todo lo que es la filosofía de Neuroevolution. Nos inspiramos porque el día de hoy en la meditación justamente trabajamos la neuroevolución de la relación de nuestros hijos o de los hijos con los padres, y ahí hubo mucha gente muy conectada, muy involucrada. Se ve que es algo que nos sirve, que nos hace falta como seres humanos, como papás, como familias, ese trabajo de la conexión que a veces no es sencillo, ¿no? Con nuestros hijos. Entonces, próxima semana, primer taller gratuito de finanzas cuánticas 2 y Escuela para Padres, módulo 1. Así que, como ves, tenemos varias cosas, ¿sí? Muy bien, síganos diciendo entonces desde dónde se están conectando. Por favor, acuérdate que entre más interactivo, esto se pone más rico, más emocionante. Vamos a compartir, ya hemos hecho creo que 2 transmisiones ya sobre el tema de autismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es mi tesis doctoral. Entonces, obviamente me gusta. De todo lo que hacemos en Neuroevolution, voy a recapitular qué es Neuroevolution un poquito. Neuroevolution es esta necesidad que ya existe hoy para poder hacer una actualización de nuestro software y de nuestro hardware, ¿no? O sea, ser mejores personas a nivel de la estructura, de el funcionamiento de nuestra percepción. Normalmente lo hacemos con el pensamiento, pero justamente requerimos una evolución, requerimos trabajar de una manera distinta, percibir la realidad de una manera distinta para poder crecernos ante el mundo, ante la vida, y poder ser mejores, y poder resolver de una mejor manera las situaciones comunes, finanzas, salud, relaciones.
la vida en general, ¿sí? Entonces, ya no hay opción. De una u otra manera requerimos este update y este upgrade, ¿sí? Esta actualización de nuestro ser. Y eso es Neuroevolution, es lo que te ponemos a disposición, ¿sí? Entonces, ahora, Neuroevolution tiene distintas aplicaciones, ¿sí? Este upgrade, esta actualización, esta nueva funcionalidad de tu ser, te sirve para varias cosas, para que vivas mejor, particularmente para temas de salud, donde más se utiliza, y por eso te estamos presentando casos donde estamos aplicando Neuroevolution. Vas a ver lo que ya hemos venido trabajando, pero lo que vas a escuchar el día de hoy te debe de gustar y sobre todo te debe servir, ¿sí? Entonces, vamos a ver un caso que es reciente y vamos a ver la aplicación de este método, de esta perspectiva de vida que es Neuroevolution, cómo aplica y cuál es el sustento un poco de la parte también científica y todo para poder resolver situaciones así, ¿no? Y cómo puede aplicar. Y como es un tema de autismo, pues obviamente si tú estás vinculado o vinculada con alguna situación que tenga que ver con autismo o conoces a alguien, ayúdanos a llegar a esa persona para que le expliques que hay esto, que no es tan común encontrar, no conocemos algo parecido. Hay algunas cosas, pero no como nosotros lo hacemos. Entonces, hazle llegar esta información, comparte este video, promocionanos, ayúdanos con la promoción y posicionamiento para que las personas escuchen esto y no tengan que pasar por de repente cosas que pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, todavía algunos enfoques psiquiátricos, psicológicos, están rezagados en lo que es la investigación y lo que es la aplicación en este sentido. Y sobre todo, vamos a decirlo así también, el valor del enfoque integral, ¿no? De un enfoque integrativo que también hacemos nosotros en Neuroevolution, que por supuesto incorporamos lo que la persona tenga tratamiento médico, psiquiátrico, fisioterapéutico, psicológico, todo se integra, pero ahorita que escuches y ahorita que platiquemos sobre esto, vas a ver qué poderoso es este método desde la lógica del vínculo que puede llegar a conectar. Entonces, bueno, ya introdujimos un poquito toda esa situación. Los que están ahí escuchándome, pues vamos a aplicar justamente lo que es el método. Vamos a darnos un ratito, unos segundos, ¿sí? Para intencionar este momento, ¿sí? Detente tantito, ojalá puedas hacerlo. Detente tantito ahí donde estás y respira. Simplemente respira. Respira por la nariz. Acompáñame en la respiración y suéltalo un poquito, ¿sí? Ya sea por la nariz o por la boca. Respira. Y suéltalo. Y conéctate. Conéctate conmigo, conéctate con este momento y conéctate con esta información que vamos a compartir y con este método, ¿sí? Entonces, mira, el chico que acabamos de atender es un caso, fue un caso retante, un caso muy bonito, pero pues sí tuvo su grado de dificultad, ¿sí? De antemano, agradecemos muchísimo a las personas que nos ayudaron. Simplemente no hubiéramos salido adelante si no nos hubieran ayudado varias personas. Por ahí está Rebeca, que le agradecemos enormemente todo el tiempo que nos brindó su apoyo. Pero también, bueno, vino Alexis, José, Giovanni, Antonio, Carlos. Fueron varias personas que nos estuvieron ayudando durante esos días. Y Rebeca prácticamente todo el tiempo con nosotros. Y obviamente Michelle y yo apoyando a este chico de 19 años que llegó con un diagnóstico de autismo con nivel de apoyo 3, que es el nivel de apoyo más complejo que existe, porque es sin hablar, ¿no? Es un apoyo, un autismo no verbal, básicamente mutista, ¿no? Y con bastante dependencia para vivir, ¿no? Sin control de esfínteres, sin incluso autonomía prácticamente nada, ¿no? Ni para vestirse, ni para comer. O sea, ese nivel de condición es con la que llegó. Pero más importante que la condición, también llegó, pues yo describiría con la palabra, aunque eso es difícil de medir técnica o objetivamente, pero desde una apreciación podríamos decir que llegó con mucha desconfianza, ¿sí? ¿Cómo se manifestaba esa desconfianza? Pues
poco nivel o nulo, prácticamente nulo nivel de colaboración. No era fácil, por supuesto, la interacción social prácticamente ninguna interacción social, ninguna comunicación, no nada más no verbal, sino una carencia total de interés por las cuestiones del grupo o de las otras personas, ¿no? O sea, todo el enfoque de su comunicación era a resolver sus necesidades, o sea, se comunicaba de alguna manera corporalmente, por ejemplo, a través de mucha dominancia, ¿no? O sea, mucho control de su parte a nivel físico, o sea, te agarraba la mano y te llevaba al lugar donde necesitaba ser o simplemente hacía un berrinche, simplemente balbuceaba, lloraba, se pegaba, literalmente al llorar estaba pidiendo algo y era la forma en la que podíamos entender que algo estaba pasando, ¿no? Porque estaba llorando o pegándose, ese nivel de interacción. Entonces no había control de esfínteres, ni control de sueño, no tenía horarios, ni para dormir, había días que no dormía, básicamente cero autorregulación en todos los sentidos. Teníamos que llevarle la comida hacia él, no era capaz de ir a buscarla o pedirla o compartir la comida o los alimentos con el resto de las personas, ¿sí? Ese nivel de experiencia, ¿no? Cuando interactuaba contigo, había dos cosas. Una, nos costó trabajo entender que así era. La primera semana básicamente fue de observación, fue de tolerar, de esperar un poquito para conocerlo. Pero nos fuimos dando cuenta que cierta cercanía que hacía, porque aparentaba cierta ternura, cierto cariño, que sí lo tiene, pero en su momento también lo usaba como un mecanismo de manipulación, se acercaba y hacía como que te besaba, ¿no? Muy pegado al cuerpo y hacía como besos y ese tipo de cosas, pero fuimos descubriendo con la interacción pues que era un mecanismo de tratar de encajar y de tratar de conseguir lo que necesitaba. O sea, te hacía eso cuando después iba a venir una petición de alguna manera, iba a buscar algo y lo hacía, ¿no? Fuimos identificando esa parte, ¿no? Y la otra es que cuando interactuaba de esa manera, siempre él se mostraba el dominante, ¿no? O sea, entonces, a pesar de ser un joven, 19 años, con un cierto cuerpo que no era muy robusto ni muy grande, un cuerpo menudo, normal, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo en ese contexto. Sin embargo, la fuerza que tenía era desproporcionada a su cuerpo, por lo tanto, dominaba mucho a través de su agarre, a través de su abrazo. Siempre él trataba de poner el brazo arriba, ese tipo de interacción, si ustedes tienen experiencia en lo que eso significa, ¿no? Es dominancia, ¿no? Entonces él buscaba dominar, él buscaba agarrar, o sea, él buscaba imponerse de cierta manera. Cuando se sentaba al lado tuyo, por ejemplo, casi en automático lo que hacía era subirte la pierna, ¿no? Subir la pierna arriba de la tuya. Entonces parecen elementos sutiles, parecen cosas no significativas, pero son muy, muy, muy significativas. Nos fueron dando el marco de dónde estaba, ¿no? Y él, para sobrevivir, él buscaba ese posicionamiento, esa manipulación, esa dependencia, básicamente. Entonces fue difícil, no fue fácil ir avanzando con él. Al final vamos a hablar de cómo terminó, después de 47 días más o menos de estar con nosotros. Entonces él termina con una autorregulación básicamente total, en el sentido de que ya se veía una expresión de felicidad, de paz, pudo estar tranquilo, se veía tranquilo, pasaban varios días con una total, digamos, relajación, fluidez, ¿no? Una de las palabras más maravillosas en un caso de esto que todos los papás quieren escuchar seguramente, en un caso así, en general, en cualquier caso de niños, ¿verdad? Con sus papás, colaboración, ¿no? Entonces, él se integró completamente. Ahorita quiero explicar algo de eso, sobre qué hicimos en el proceso para decírselos. Ahorita ya estaba como adelantándome, pero ahorita vamos a dejarlo así. Se integró al conjunto de personas que vivimos aquí, se volvió participativo. De hecho, me ayudó, por ejemplo, el tema de los caballos, me acompañaba en la cocina, ya podía colaborar, hacía cosas con apoyo, con ayuda, por supuesto, ¿no? Pero podía estar, digamos, en actividades, darle de comer a los perros. O sea, no es que lo diera, yo lo hacía, pero él estaba conmigo y yo le ayudaba a ayudarme, ¿no? Entonces, imagínense qué padre ya poder compartir actividades en la cocina, actividades afuera,
actividades en las caminatas, mostrarse más colaborativo, salíamos a comer y él encontramos la forma de que él pudiera colaborar, el estar bien, no hacer berrinches, no pegarse, no exigir. Ya lo más significativo con esto puedo, hay más cosas, ahorita se las digo, pero con esto puedo como sintonizar cómo fue el antes y el después. Cuando él ya estaba sentado, porque obviamente empezó a comer ya en la mesa con nosotros, empezó a autorregularse para estar en la mesa, le empezamos a ayudar a que él ya tomara la cuchara y se llevara la comida. Así respondía ya a comandos, a respuestas colaborativas. Por ejemplo, ya llegaba y me preguntaba y yo le decía sí, puedes ir por una gelatina, por ejemplo, y luego le decía yo, regrésate a cerrar la puerta del refrigerador, y ya me hacía caso, ya interactuaba conmigo, regresaba, cerraba la puerta, ¿no? Entonces, en un momento dado estábamos comiendo, él estaba al lado mío y entonces con su mano me hacía así en mi mano, y ese fue un momento de esos momentos cumbre, ¿no? Ahorita, hay un momento siempre en la estadía, que no es desde el principio. En cierto momento ocurre como un switch, cuando la persona está aquí interna. Hay un switch, es como que a la persona le cae el 20, como que hay sí, tal cual, un on y un off, ¿no? O sea, como que se prende un on que tiene que ver con la conexión, que tiene que ver con la evolución, que tiene que ver con algo pasó. Y eso sucedió. De hecho, el plan original era que se quedara 40 días. Como ese clic no ocurría, como ese switch no se prendía, entonces le solicitamos a su mamá que nos lo dejara 7 días más. Entonces se quedó 7 días más, pero a la semana de que se cumpliera su plazo de los primeros 40 días, ocurrió ese clic. Entonces tuvimos 15 días ya de ese switch que sucedió, entonces por eso ya hubo más evolución, ¿no? Entonces hubo ese clic en cierto momento, y esto que les digo de cuando él me pidió algo tocándome la mano fue un momento clave, ¿no? Fue donde aquí ya pasó algo, ya está en otra conexión, ¿sí? Pero hubo más cosas durante el proceso que podemos decirlo, parecieran incluso mágicas, ¿no? Sorprendentes. Ya conté algunas de esas en las otras transmisiones. Ahorita, como estamos hablando del antes y el después, quiero ser un poquito más técnico en lo que pasó. Entonces pudo ya expresar con palabras algunas cosas. Por ejemplo, una cosa que empezó a hablar es ya sobre el pañal. Él decía el pañal para avisarnos que había que cambiarle, por ejemplo, el pañal. Eso no lo hacía, no expresaba prácticamente ninguna palabra deliberadamente, con conciencia, con intención. Acá lo empezó a hacer, no lo sostuvo ni fue como consistente, pero sí fueron 2, 3 días, 4, 5 veces que que él logró hacerlo y que nosotros logramos observarlo, ¿no? Dijo otras palabras. Por ejemplo, dijo la mano en algún momento, cantó las mañanitas, nosotros lo escuchamos, grabamos algunas cosas que ya no eran tan nítidas, pero él estaba, podemos asegurarles, cantando las mañanitas, balbuceando ciertas canciones, ya con la entonación y todo. Por ahí hubo o es mucho del mecanismo con el que podríamos seguir trabajando con él, porque en la parte de la música, a lo mejor ustedes ya saben, pues la condición del autismo tiene una resonancia, una sintonización mucho con la música por algunas razones neurológicas que podríamos explicar, ¿no? Entonces hubo esta conexión. Una de las conexiones más mágicas de una de las palabras que dijo fue en una película que se llama La Cabaña, que se trata justamente de un tema muy duro de una niña y todo. Pues todos estábamos viendo la película y estábamos viendo, él no, pues él pasaba, se sentaba, se iba. Pero en cierta escena, en cierto momento, fue muy, muy, muy impactante para nosotros cuando llegó, se sentó al lado de la tele donde estaba pasando esta película, se llama La Cabaña, y entonces él dice, la niña, ¿no? Entonces, bueno, todos nos quedamos, ¿y qué? Y lo volvió a repetir, lo dijo como 3 veces, en una forma gutural un poco, no tan fina, no tan afinada, pero era clarísimo que estaba expresando la niña. Así como esa, hubo muchas, muchas, muchas señales de su capacidad de conciencia, ¿sí? De cómo podía hacer caso, de cuando había el motivador. Sí, el motivador es muy importante. O sea, cuando había algo que le gustaba, por ejemplo, la alberca o la comida, era fácil, o por lo menos más fácil, lograr que hubiera esa interacción. Una vez íbamos hacia la alberca y estaba él completamente de espaldas a mí y yo le fui dando instrucciones, quítate las chanclas, déjame la toalla. O sea, le fui dando una serie de instrucciones, no tan sencillo, ni siquiera para un niño normal. Y él entendió las instrucciones completamente, se quitó las chanclas, me dio la toalla. O sea, hizo exactamente. ¿Cuál fue? ¿Por qué ahí sí?
sí interactúa, porque ahí sí parece que escucha palabras, porque en todas las demás interacciones pareciera que no, porque ahí sí la clave es muy contundente, la motivación. Tenemos que aprender a encontrar las motivaciones. Ya hemos hablado, ahorita voy a aterrizar este tema del método, que es entrar a su mundo, ¿sí? Para entonces desde adentro invitarlo a nuestro mundo. Es básicamente la noción o la técnica, ¿sí? Entonces logramos hacer que hubiera ese entendimiento, que hubiera esa conexión. Él generó un vínculo con todas las personas que interactuamos con él, pero conmigo yo diría que generó un vínculo muy estrecho. Michelle y yo medimos muchas veces, es una medida arbitraria, totalmente subjetiva, por supuesto, nuestra efectividad en el tratamiento, en el programa con el que estamos atendiendo a una persona. ¿Cómo lo medimos? Pues justamente, ¿no? Si nosotros seríamos capaces de vivir con esa persona, en este caso con Jaciel, como si fuera nuestro hijo, por ejemplo, o que se quedara aquí con nosotros, ¿no? Cualquier persona que viene, pues, o sea, es funcional a ese nivel, o sea, viviríamos con esa persona, y cuando la respuesta es sí, contundentemente, entonces quiere decir que el trabajo está realizado, ¿no? O sea, logramos generar ese nivel de regulación, ese nivel de experiencia de vida con la persona, al grado de poder interactuar de forma funcional con él en un alto porcentaje. Y eso fue finalmente lo que se logró con Jaciel. Él podía estar feliz, podía compartir, podía colaborar, y así lo entregamos entonces a sus padres. Ojalá, parece ser, que pronto está planeado que para enero pueda venir otra vez y podamos seguir avanzando, porque claro que hay más nivel. Jaciel puede seguir construyendo, articulando, despertando las conexiones neuronales necesarias para la comunicación verbal. Por supuesto que se puede. Hay un gran trabajo en la regulación en la parte de la parte fisiológica, particularmente el tema de esfínteres, avisar, aprender a hacer del baño y todo este rollo de una manera sin necesidad del apoyo tanto del pañal y otras personas. También se puede. Mayor trabajo a nivel motriz, a nivel de pinza fina, movimientos, para que él pueda tener mayor nivel de independencia. Por supuesto que se puede, ¿sí? Entonces, hacia allá podemos ir con el trabajo que estamos haciendo con Jaciel. Fue en la película que vimos, ¿se acuerdan que los que participaron en esa película en Cine Cuántico hace 2-3 semanas? Vimos la película de donde surge el método Sunrise. Y en la película son muchísimas semanas que se tardan para poder lograr una interacción, en ese caso con el niño, ¿no? No me acuerdo si fueron 19, 20 semanas, fueron bastantes semanas, ¿no? Varios meses. Nosotros logramos esta interacción, este nivel de autorregulación, este nivel de funcionalidad en 47 días, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que se puede lograr. Ahora, vamos entonces a qué es el método, qué es, cómo es que se hace, cómo podemos lograrlo, ¿sí? Ya la semana pasada, en una transmisión también hablábamos de que más allá de la microbiota, que hablamos de la microbiota, más allá de despertar la parte cognitiva, que también se hace, principalmente el trabajo es a nivel de la coherencia, de la integridad, particularmente en las emociones, en la parte emocional, la parte de la sintonización emocional, ¿sí? Entonces se busca una sincronicidad con la persona para que la persona se conecte, ¿sí?, con una frecuencia distinta a la que trae, y esa frecuencia es la que termina transformando biológicamente, neurológicamente, termina cambiando la información del ser, ¿sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, si una persona desde que amanece, o sea, desde la segunda semana logramos prácticamente regular el sueño, eso fue muy importante. Nervio vago es importante, respiración es importante, por eso empezamos hoy, les pedí que hiciéramos esta respiración para que viéramos lo importante que es respirar. Cuando respiramos, relajamos la respiración, conectamos nuestro sistema nervioso, particularmente el nervio vago. ¿Se acuerdan que hablamos de la microbiota la semana pasada? Bueno, la forma en la que la microbiota, o una de las formas en las que la microbiota se comunica con el cerebro, es a través del nervio vago. Y el nervio vago, si está estresado, si hay tensión, no establece esa misma comunicación, ¿sí? Ni establece
ni conecta los neuroquímicos que son necesarios. Entonces el nervio vago, a través de la respiración, una cosa que hicimos con Jaciel desde la primera semana fue ayudarle a respirar. Yo le empecé a enseñar a respirar por la boca, por la nariz. Respiraba mucho de manera muy agitada por la boca, entonces toda esta autorregulación comienza con la respiración. Cuando le ayudaba en el baño para bañarse, a través del agua, particularmente con agua fría, con trabajo de agua fría, podíamos ayudarle, le podía yo ayudar, le enseñé básicamente a respirar, ¿no? En la alberca también, ¿no? Entonces, ciertos ejercicios para que él tuviera que hacer esto, ¿no? Y esa aspiración a través de la nariz fue ayudando en la regulación. Eso fue clave para que regulara o restableciera el sueño, para que empezara a dormir. Él, a partir de la segunda semana y ya en la tercera en adelante, prácticamente se dormía completo, parejo durante la noche, ¿no? Salvo ahí algunas cuestiones que tuvimos que pudimos identificar por qué pudo haberse desintonizado, pero él se sintonizó a ese nivel, empezó a hacer el del baño regularmente, prácticamente todos los días, cuando no venía así, empezó a dormir. Entonces fue habiendo poco a poco una regulación a través del sistema neuronal, ¿no? Neurológicamente, o sea, a través de esta comunicación con el nervio vago, la respiración, las caminatas, las actividades. Trabajamos sobre todo cuando vino Alexis, pero en general todos trabajamos con la parte de la música. Cada uno de los cuidadores que vinieron a apoyarnos, pues trajeron su granito de arena, algunos a través de la oración, algunos le rezaban, algunos le leían. Una de las cosas que yo hice mucho con él por la parte de intensidad de su sistema nervioso, la intensidad de la parte kinestésica, en general de todos los autistas, pero particularmente de él, fue a través de las luchas, a través del cuerpo a cuerpo, a través de la fuerza física, a través de juegos físicos, de mucho baile, de mucha intensidad física, la natación, la caminata. Incluso lo llevé en un momento a que me acompañara al gimnasio conmigo, nos subimos a un ring, trabajamos, pero aquí también trabajamos mucho. Eso le ayudó mucho para la propiocepción. El trabajo con la hamaca, lo amarrábamos como tamal y trabajamos mucho, encontramos muchas claves en la parte de propiocepción que le fue ayudando a autorregularse y se fue viendo contundentemente cómo iba mejor, ¿no? Entonces, le leíamos, ¿no? Entonces, iba viendo cada vez más interacción con él, por supuesto, atención, tiempo, pero también límites y una cosa que yo le llamo la prótesis humana, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante y no es tan común que se haga. A lo mejor el ABA, ¿no? El método ABA puede tener un poco de eso, pero no. ¿Qué pasa con esta prótesis humana? La lógica, bueno, el uso de metáforas, simbolismos, acuérdense que es muy importante, ya hemos hablado de eso, el ayudarle a los papás y nosotros al interactuar con él, entenderlo desde una lógica más amplia, no desde la lógica convencional, sino usar la imaginación, usar las metáforas, usar arquetipos, ¿no? Entender que mucho de su comportamiento, él tenía ciertos comportamientos, incluso a nivel físico, como de un chango, simplemente vamos a verlo como una metáfora, o se comportaba como lo que sería un ogro, ¿no? Entonces en algún momento hasta le leí una historia de ogro y hasta él parecía como reaccionar muy padre. Entonces, estas dos metáforas, y por el otro lado también usamos la metáfora, y fue muy bonito, ahí tendría yo que platicar muchísimo, de cómo un autista, en general estoy hablando, pero particularmente en este caso de Jaciel, cómo un autista se conecta. Ya hemos hablado y hemos explicado desde Neuroevolution cómo un cerebro autista es un cerebro interconectado, hipersensible. Hemos hablado de cómo el autismo tiene que ver con la pérdida de la identidad clásica, de la personalidad clásica, y el autismo, el cerebro autista tiene la capacidad de interconectarse más con diferentes sistemas emergentes de su entorno. Esto es una cosa, para nosotros ya lo hemos hablado, el autismo, el cerebro autista es una evolución, el camino de la evolución de a donde vamos todos como seres humanos. Esa es mi tesis. Entonces, el uso de metáforas, de la imaginación, el uso de simbolismos, el entender cómo este ser se conecta con imágenes, con arquetipos, pero que pueden ser negativas, o sea, con la parte negativa funcionalmente hablando, pero también se conecta con arquetipos positivos, maravillosos, la inocencia, la pureza total, una alegría, una intensidad, una pasión por la vida, una sorpresa, una capacidad de conectarse con cosas que nosotros no podemos ver, pero que es un hecho que ellos pueden
observar colores, geometrías. Ya hemos hablado de eso en las sesiones anteriores. Entonces, eso nos ayudó a interactuar con él, a poder ver más como él veía. Y se convirtió entonces en una relación muy hermosa que, por supuesto, le hemos invitado a su mamá a compartir y creo que lo entendió muy bien, de tener curiosidad y asombro hacia esa condición que es como una condición mágica, una condición especial. Ahora, desde la sintonía del amor, al sintonizarlo, al estar tranquilos, al nosotros calmar nuestro corazón, perder el miedo, perder la ansiedad, dejar el control, dejar toda esta negatividad, toda esta eh, óptica como si fuera un problema, al perder eso, nos conectamos con la esperanza y con la ilusión y ahí enganchamos totalmente con el cerebro autista. Entonces se abren las posibilidades del amor, se abren las posibilidades de la magia y aprendemos a descubrir su mundo, aprendemos a ver un poquito cómo ellos ven los colores, la magia, el trasfondo de las cosas, el misterio de las cosas. Platicamos ya de cosas que pudimos registrar de lo que Jaciel hizo, poder descubrir por resonancia cosas que estaban escondidas, ¿no? Le escondimos un día las tostadas, o bueno, alguien le escondió las tostadas, no sé cómo estuvo el rollo, pero él, sin dudarlo y de verdad de una manera muy, muy clara y contundente, él fue y sabía intuitivamente dónde estaban las tostaditas que le gustaban mucho, o el día que pudo prever que iba a llover, que de la nada agarró, se salió de la alberca, se quiso venir, se quiso meter y a los 5 minutos o 10 minutos empezó a llover bastante fuerte y pudimos entender que él tenía esta capacidad, él tiene esta capacidad. Entonces, estas cosas que descubrimos de ese cerebro, de este tipo de condición, nos hacen entender, nos hacen creer que estamos apenas en el umbral de lo que viene como seres humanos y el cerebro autista nos está develando estas posibilidades. Ya les hemos contado que hemos trabajado con otros autistas con una condición distinta. El tema de la telequinesia, el tema de la visión extraocular, es un cerebro distinto que tiene sus complicaciones, por supuesto, sí tiene sus retos, pero también tiene la parte del potencial maravilloso que nos invita a descubrir, ¿sí? Entonces, imagínate que hubiera un mundo, que hubiera una posibilidad de vida donde te levantas y escuchas música, estás contento, compartes rituales, compartes oración, compartes meditación, compartes naturaleza, compartes asombro, compartes sorpresa, compartes autenticidad, compartes cariño, compartes juego. ¿Cómo no sintonizarse con el amor si creamos eso, ¿no? Entonces, este entorno, ¿no? Es epigenética pura, ¿no? Este entorno de compartir, de admirar, de explorar, de construir a través de la relación, a través del vínculo, a través de la sincronización, a través de sentir amor, de que me importas y que yo estoy dispuesto a crecer. Ese vínculo, esa sincronía, esa coherencia es lo que va despertando, en este caso fue despertando a Jaciel, ¿sí? Y nos vamos dando cuenta entonces que, pues que el autismo no necesariamente es una condición o un problema o una enfermedad, sino es una perspectiva distinta sobre la vida, sobre la realidad, y que estamos aprendiendo durante este proceso, estamos aprendiendo mucho de ellos, ¿sí? Entonces, el proceso no fue forzado, no fuimos como condicionando a través de forzar, sino fue a través de descubrir su mundo, de entrar a su mundo, de conocer su mundo y de negociar. Y ahí viene la parte que te iba yo a platicar, ¿sí? ¿Cómo he estudiado yo esto? Pues lo he estudiado a través de estudiar la naturaleza, particularmente los caballos, como sabes también, no sé, también estudiamos la etología equina, el comportamiento de los animales, de los perros, pero particularmente de los caballos. Y cómo se comporta la manada y cómo los integrantes de una manada van generando la cohesión y la sincronicidad. Y fue lo que aplicamos con Jaciel. Él vino a integrarse a una manada. En esa manada hay roles, hay jerarquías, hay funcionamientos, y él fue integrándose de esa manera, fue sincronizando, fue entendiendo. No se necesitan palabras para entender esto. Los animales no hablan con palabras.
sino que sí hay comunicación. Fue entendiendo la comunicación, fue entendiendo los límites, fue sintonizándose con la vida de la manada, con entender la alegría de la manada, al grado de que en cierto momento, una de las claves fue, ¿te acuerdas cuando te dije que me hizo así para pedir algo? Fue cuando entendió que quería pertenecer a la manada, ¿no? Y que quería ser parte. Y entonces empezó a poner de su parte, empezaron a servir los límites y empezó todo el proceso de autorregulación que, aunque fueron 47 días, apenas fue el comienzo de algo que puede ser mucho más, pero mucho más significativo, ¿sí? El caso de Jaciel nos recordó que la emoción, o que el amor más bien, no es una emoción necesariamente, o no solamente es una emoción, sino que el amor es una frecuencia, incluso una frecuencia biológica, una frecuencia de evolución. El amor, desde esta lógica, puede ser medible y puede ser entonces entrenable. Y por eso podemos intervenir a través de un método. Por lo tanto, podemos llegar a una profunda sanación. Porque si una persona normal, ya a los 19 años, tiene, una persona normal, otra vez, una etiqueta, ¿verdad? Ya tiene muchos conflictos traumáticos. Imagínate una persona con la condición de autismo, a los 19 años, cuántas cosas traumáticas puede ser que esté viviendo. Entonces, sí se necesita un trabajo de sanación. Y aquí lo que hacemos es entrenar para que el amor y la persona vaya restituyéndose en el amor, restituyéndose en esa frecuencia biológica y por lo tanto puede ser profundamente sanador. Nosotros nos pudimos sintonizar con este amor, con esta perspectiva con Jaciel, y entonces, aunque no hay una comunicación verbal, hay una respuesta y logramos esa respuesta por la parte de Jaciel, ¿no? En este caso muy particular, ¿sí? Entonces, seguramente me quedan en el tintero muchas cosas. Me gustaría más hablar del nervio vago, de la parte fisioneurológica de la condición. Me gustaría hablar mucho de la parte de resonancia. Entonces quedan muchas partes de las que podemos explicar, pero la palabra clave aquí es sintonizar con el amor. Sí, voy a ver. Por aquí hay algunas personas que me estaban poniendo algo. Bueno, me están saludando, diciendo que están de la Ciudad de México, en Tampico. También Gustavo de Tampico, por ahí, de Puebla. Ana Lilia diciendo que qué padre lo de la escuela para padres. Sí, vamos a hacerlo. Estamos pero puestísimos para hacerlo, ¿sí? Y bueno, por ahí entonces si tienen preguntas sobre lo que acabo de explicar, sobre lo que fue la intervención, seguramente por ahí puede haber alguna cosa que te pueda yo contar y servir. Pero si no tienen preguntas, yo me sigo con los informes, con los parroquiales que les estaba dando, ¿no? Acuérdate, mañana tenemos oración cuántica, que siempre pues es un espacio de amor muy padre. Entonces, a las 6 de la mañana es gratuito. Ahí nos vemos, ojalá te conectes, 6 de la mañana para oración cuántica por Zoom. Si no estás en el chat, avísanos para integrarte al chat de meditación. Luego tenemos el domingo, la película de Vencedor, que la vamos a ver todos juntos en Cine Cuántico. Y la próxima semana tenemos 2 talleres, estamos prometiendo 2 talleres. 1, la segunda parte de Finanzas Cuánticas, y 2, el primer módulo de Escuela para Padres, ¿sí? Miren, Angélica desde Michigan también ahí, mandándonos saludos. Un saludo también para allá, para todos para allá, Michigan. Gracias, Angélica, ¿sí? Entonces, tenemos varias cosas, acuérdate, tenemos varias cosas la próxima semana. Ojalá que podamos estar ahí. Norma desde Puebla también. Gracias, Norma, por mandarnos saludos, por hacerte presente. Bueno, pues un gusto compartirles este caso. Hay mucho más que quisiéramos, obviamente, comunicar al respecto, pero con esto por el momento queremos que está bien. Vamos a seguir transmitiendo los jueves a las 2 distintas aplicaciones del método de Neuroevolution, para la parte de finanzas, para la parte de relaciones, para otros tipos de situaciones o condiciones de salud. Entonces, la que más nos permite extrapolar o poder ver la riqueza del matiz del método es el autismo, ¿sí?
por la condición que implica. Pero la realidad es que podemos aplicarlo prácticamente a cualquier condición, ¿sí? Entonces, bueno, fue muy hermoso platicarles, nos gusta muchísimo compartir con ustedes. Les mando un abrazo y nos vemos en todo lo que les dije en la semana que viene y en la próxima, ¿sí? Este viernes, mañana, oración cuántica, domingo, cine cuántico, la próxima semana, taller de finanzas cuánticas 2 y el primer módulo de escuela para padres. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto. Bye. Gracias.